¿Cómo detectas agua sin receptores de humedad? Tu piel no mide la humedad de forma directa. Y entender este truco te mostrará cómo el cerebro convierte señales incompletas en una sensación que parece totalmente evidente. Cuando tocas una camiseta mojada, pisas el suelo del baño o notas una gota bajando por el brazo, no recibes un mensaje biológico que diga agua presente. No existe en la piel humana un sensor especializado equivalente a un medidor de humedad. Lo que sientes es una conclusión. Tu cerebro combina frío, presión, movimiento y cambios de fricción, compara esa mezcla con experiencias anteriores y decide que lo más probable es que estés mojado. Esa diferencia entre medir e inferir importa porque revela algo sorprendente. Gran parte de lo que llamamos realidad inmediata es una interpretación construida en tiempo real. El mito intuitivo es que cada sensación necesita su propio receptor. Hay receptores que responden al calor y al frío, terminaciones que detectan presión, vibración, estiramiento o daño, pero ninguno está dedicado exclusivamente a la humedad. Algunos insectos sí poseen estructuras especializadas para detectar cambios en la humedad ambiental. Nosotros resolvemos el problema de otra manera. La piel envía varias pistas parciales y el sistema nervioso las integra. Es parecido a reconocer que alguien está cocinando sin ver la cocina. Escuchas utensilios, notas un olor y percibes calor. Ninguna pista demuestra por sí sola que haya comida al fuego, pero juntas forman una explicación convincente. ¿Por qué importa? La sensación de mojado no es una propiedad que viaje intacta desde el objeto hasta tu mente. Es una hipótesis cerebral apoyada por evidencia sensorial. La primera gran pista es la temperatura. El agua sobre la piel suele evaporarse, y la evaporación necesita energía. Parte de esa energía se extrae en forma de calor de la superficie corporal, así que la piel se enfría. Además, si el agua está más fría que tú, conduce el calor con mayor eficacia que el aire y acelera ese descenso. Los receptores sensibles al frío registran el cambio y envían impulsos hacia la médula espinal y el cerebro. Entre los mecanismos implicados está TRPM8, una proteína presente en neuronas que responden al enfriamiento, y también a sustancias como el mentol. TRPM8 no detecta agua, detecta una condición térmica que, en determinados contextos, suele acompañarla. El cerebro aprende la asociación y usa el enfriamiento como evidencia de humedad. Aquí aparece una ilusión especialmente reveladora. En experimentos de percepción cutánea, un material completamente seco puede sentirse húmedo si enfría la piel de la manera adecuada. Una superficie metálica fría, una tela seca enfriada, o incluso una corriente de aire pueden producir ese fugaz pensamiento de que algo está mojado. No es que la piel se haya equivocado al medir humedad, nunca la midió. Los sensores térmicos informaron correctamente de un descenso de temperatura y el cerebro eligió una causa habitual. Trabajos de neurofisiología, como los publicados por Davide Filincheri y colaboradores en Journal of Neurophysiology, han estudiado precisamente esta combinación de señales. La llamada ilusión de humedad fría demuestra que la percepción puede ser útil sin ser una lectura literal del mundo. Pero el frío no basta. Si bastara, cada cuchara sacada del refrigerador parecería cubierta de agua. La segunda familia de pistas procede del tacto mecánico. Al mojarse, muchas superficies cambian su manera de deslizarse sobre la piel. Una tela puede pegarse, deformarse y arrastrar el vello. Una gota crea presión localizada mientras se mueve. Una película de agua modifica la fricción entre el dedo y un objeto. Los mecanorreceptores detectan presión, vibración, estiramiento y desplazamiento, mientras el movimiento de la mano genera una secuencia de cambios que el cerebro puede comparar. Por eso explorar una superficie con los dedos suele revelar mejor la humedad que mantener la mano completamente quieta. El movimiento no añade un receptor nuevo, produce más información para la inferencia. Esta combinación también explica por qué distintas sustancias mojadas no se sienten igual. El agua, el aceite y el sudor pueden formar películas sobre la piel, pero cambian la fricción, la viscosidad, la evaporación y la temperatura de maneras diferentes. El agua suele enfriar con rapidez al evaporarse. Un aceite puede sentirse resbaladizo sin producir el mismo descenso térmico. Una prenda húmeda puede adherirse y ejercer pequeños tirones cada vez que te mueves. El cerebro compara el patrón completo, no una señal aislada. ¿Por qué importa? Aquello que llamamos tacto es más parecido a una investigación que a una fotografía. Cada movimiento es una prueba. Cada receptor aporta un indicio y la percepción final resume la explicación que mejor encaja. La fuerza de esas pistas depende además del contexto. Una pequeña cantidad de agua fría sobre piel caliente resulta fácil de notar porque el contraste térmico es grande. Si el agua está cerca de la temperatura de la piel y permanece inmóvil, la sensación puede ser mucho más ambigua. En una piscina, al cabo de un rato, dejas de notar con la misma intensidad el contacto constante del agua porque las señales cambian menos y parte del sistema sensorial se adapta. Cuando sales, el aire reactiva el enfriamiento por evaporación y la humedad parece hacerse evidente otra vez. No apareció un nuevo dato químico. Cambió el patrón térmico y mecánico disponible. La percepción depende tanto de la variación como del estado físico presente. Luego entra en escena el nivel más interesante, la predicción.
El cerebro no espera pasivamente a recibir datos perfectos. Usa memoria, contexto y expectativas para anticipar qué está tocando el cuerpo. Si ves una encimera cubierta de gotas antes de apoyar la mano, la visión prepara una interpretación. Si escuchas lluvia y una corriente fría alcanza tu cara, la humedad se vuelve una causa probable. Si estás en una habitación seca tocando una piedra fría, el cerebro puede preferir la explicación superficie fría. Este proceso suele describirse como integración multisensorial o inferencia perceptiva. No significa que todo sea imaginario. Significa que el cerebro estima causas reales a partir de señales que siempre llegan fragmentadas, retrasadas y con cierto ruido. Esa estrategia tiene valor práctico. Detectar que una prenda está húmeda puede impulsar a cambiarla antes de perder demasiado calor. Notar sudor ayuda a regular la actividad, buscar sombra o ajustar la ropa. Percibir agua en el suelo permite modificar la pisada antes de resbalar. La evolución no necesitaba construir necesariamente un sensor exclusivo si la combinación de receptores ya disponibles resolvía el problema con suficiente rapidez. ¿Por qué importa? El objetivo principal del sistema nervioso no es ofrecer una descripción científica perfecta, sino guiar decisiones útiles. Una inferencia veloz que casi siempre funciona puede ser más valiosa que una medición especializada, costosa y limitada a una sola tarea. También permite entender por qué algunas situaciones engañan al tacto. Un guante grueso reduce las señales mecánicas y térmicas, así que puede costar distinguir si una superficie está húmeda. Una zona entumecida por el frío transmite información menos precisa. Un tejido técnico puede alejar líquido de la piel y parecer seco aunque todavía contenga agua. En sentido contrario, una prenda seca y muy fría puede parecer momentáneamente mojada. Estas experiencias no son fallos absurdos. Muestran qué pistas estaba usando el cerebro. Cuando alteras una pista, alteras la conclusión. Comprenderlo resulta útil en el diseño de ropa deportiva, equipos de protección, prótesis y dispositivos ápticos que intentan recrear sensaciones sin reproducir físicamente todas las propiedades del objeto. La próxima vez que una gota toque tu brazo, presta atención al orden de la experiencia. Tal vez notes primero un punto frío, después un pequeño desplazamiento y finalmente la certeza de estar mojado. Esa certeza parece instantánea porque el cerebro ha practicado la misma inferencia durante toda tu vida. No hay un diminuto higrómetro escondido bajo la piel. Hay receptores térmicos y mecánicos aportando fragmentos, circuitos nerviosos combinándolos y una mente eligiendo la causa más probable. Y eso conecta contigo de una forma mucho más amplia. Ver, oír y tocar tampoco consiste únicamente en registrar el mundo. Consiste en interpretarlo lo bastante bien para actuar. Sentir humedad es una pequeña demostración cotidiana de que el cerebro no solo recibe la realidad, la reconstruye, pista por pista, sobre tu propia piel. Sígueme para más historias como esta.